Hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que venimos trabajando en el espacio Didáctica de la Informática. La introducción de las nuevas tecnologías en el aula permite captar la atención del alumno y motivarlo para que aprenda conceptos de una manera diferente a la tradicional, en la que el aprendizaje es fundamentalmente teórico. La educación debe adaptarse e ir de la mano de las nuevas tecnologías con el objetivo de cubrir las necesidades actuales de los alumnos en lo referente al conocimiento y al aprendizaje. En este aspecto, el docente aparece como una guía que facilita el proceso de aprendizaje, planificando actividades, orientando a sus alumnos para conseguir alcanzar los objetivos propuestos, al tiempo que promueven la autonomía de sus alumnos para que tomen sus propias decisiones, fomentando el trabajo en equipo y utilizando el error, es decir, como otra forma de aprender a partir de sus propios errores. El uso de la robótica educativa y de las nuevas tecnologías, es decir, de las TIC, sirven como una alternativa para trabajar áreas del conocimiento y de esta manera permitir que los alumnos se apropien de los nuevos conocimientos de una manera significativa. Aplicando las nuevas tecnologías se pueden generar muchas estrategias innovadoras en el aula, permitiéndole a los alumnos trabajar de una manera más motivada y enriquecida. Las estrategias de aprendizaje utilizando las nuevas tecnologías permitirán la indagación interactiva, la creación de objetos virtuales, el trabajo colaborativo virtual. Ahora haré mención de los modelos de aprendizaje que se pueden aplicar mediante el uso de las TIC y de la robótica educativa, como, por ejemplo, el aprendizaje significativo y activo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en el juego o gamificación, aprender a aprender y la resolución de problemas. El aprendizaje significativo, ¿sí?, fue promovido por Ausubel, que fue un referente de la psicología constructivista, el cual promovía el diseño y la elaboración de creaciones propias. Defendía que la enseñanza debía seguir los conocimientos que tiene el alumno para conocer la lógica de su manera de pensar y desde ese punto de partida aumentar y perfeccionar los conocimientos que éste ya tiene. En palabras de Ausubel, podríamos decir que el conocimiento verdadero solo se da cuando los nuevos aprendizajes tienen un significado. Piaget parte de los conocimientos previos, es decir, de aquel conjunto de conocimientos con el que llega el alumno al aula, el cual el docente debe descubrir para que a partir de allí cree estrategias para abordar el nuevo conocimiento. Ausubel dice que el aprendizaje significativo es aquel tipo de aprendizaje en el que el estudiante relaciona la información que ya posee con información nueva, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Es decir, en el constructivismo, los nuevos aprendizajes crean conexiones con los que ya se tienen, a diferencia del aprendizaje memorístico, en el que los nuevos contenidos o conocimientos se acumulan de manera acumulativa, sin sentido en la memoria, sin crear una conexión con los anteriores conocimientos. En el aprendizaje significativo, los conocimientos nuevos deben encajar con los conocimientos ya obtenidos, de manera que cuando se asimila la información, se consigue que los conocimientos previos sean más completos y estables. Otro tipo de aprendizaje
que se utiliza a la hora de trabajar con las nuevas tecnologías y la robótica educativa es el aprendizaje activo. Es aquel aprendizaje basado en que el alumno adquiera nuevos conocimientos por él mismo, promoviendo que participe, experimente, dialogue y reflexione. Para Papert, que era un gran defensor del aprendizaje activo, pensaba la mejor manera para que un alumno construya su conocimiento es que éste participe en el contenido de manera activa. Es decir, el alumno debe participar en la construcción a través de la experimentación de su propio aprendizaje. En este tipo de aprendizaje es importante que el profesor guíe a los alumnos para que desarrollen el conocimiento mediante la propuesta de actividades motivadoras que requieran la implicación de los propios alumnos. El docente puede despejar las dudas que se pueden ir planteando, que pueden ir surgiendo, pero de manera que sea el propio alumno el que resuelva el problema o el reto planteado. El aprendizaje basado en proyectos es un tipo de aprendizaje en el que se plantea un reto o un problema relacionado con el mundo real, los cuales tienen que resolver trabajando de forma colaborativa y de esta forma diseñar un proyecto para proporcionar una posible solución a ese problema. Es un modelo de aprendizaje también basado en el constructivismo, ya que los alumnos en este caso aprenden construyendo nuevos conocimientos en base a su curiosidad y tras la experimentación. En este tipo de aprendizaje, los alumnos son los protagonistas de su propio aprendizaje, ya que deben planificar, debatir en grupo y tomar sus propias decisiones para abordar el proyecto. La labor del docente solamente consiste en guiar y en orientar a ese grupo de alumnos, despejando las dudas y fomentando la colaboración y la participación. Como afirma Hofmann, el conocimiento de una persona se convierte en permanente cuando interactúa con el entorno. Un ejemplo de cómo se puede trabajar el aprendizaje basado en proyectos mediante el uso de las nuevas tecnologías y la robótica educativa podría ser, por ejemplo, plantear un problema o reto a resolver, luego formar los equipos, posterior planificar, elaborar, permitir que los alumnos participen en la elaboración del proyecto. Luego continúa la fase de prueba, que es el aprendizaje mediante ensayo-error, ¿sí? Partiendo de que cuando nos equivocamos también aprendemos a analizar y mejorar el diseño propuesto y la autoevaluación. ¿Cómo aplicar en el aula el aprendizaje basado en juego y qué es el aprendizaje basado en el juego? También llamado o conocido como gamificación. Es un tipo de aprendizaje que consiste en que el alumno adquiera una serie de habilidades y conocimientos mediante el uso de juegos. La gamificación supone una gran herramienta para trabajar la motivación en los alumnos, la cooperación entre ellos y conseguir que se esfuercen para obtener resultados deseados. Dado su carácter lúdico, la gamificación facilita el proceso de aprendizaje, obteniendo conocimientos de una manera divertida, lo que supone una experiencia positiva en el alumno. Esto implica que se creen conocimientos significativos. Aprender a aprender y resolución de problemas. El concepto de aprender a aprender no se entiende como un tipo de aprendizaje, pero sí es una competencia fundamental para que se produzca el aprendizaje. La Comisión Europea define la competencia de aprender a aprender como la capacidad para conseguir, perseguir y organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar
un control eficaz del tiempo y la información, individual y grupalmente. Principalmente dicha competencia hace referencia a las capacidades de aprender tras la propia experiencia, con el objetivo de aplicar los nuevos conocimientos a nuevas situaciones. La competencia de aprender a aprender permite que los alumnos aprendan de una manera mucho más significativa, ¿sí? Además, aprendan a través del juego. Otra de las capacidades inmersas dentro de aprender a aprender es la resolución de problemas, donde los alumnos detectan dentro de una tarea algún inconveniente y posteriormente recogen todo tipo de información con el fin de encontrar la mejor alternativa para resolver dicho problema. La capacidad de resolver problemas es fundamental para el desarrollo de las personas en una sociedad, ya que de esta forma va a permitir enfrentarse a diversas situaciones y aplicar los conocimientos aprendidos para buscar diferentes soluciones. En ocasiones donde el alumno no consigue desarrollar esta capacidad, puede llegar a sentirse frustrado por no resolver un problema. Por eso es importante proporcionar retos que puedan resolver y que incluso debemos ayudar a plantear esas estrategias para darle una solución. Te invito a realizar la siguiente actividad. Primero, transcribe en tu carpeta las infografías del presente video, tomando apunte de lo que consideres más relevante. Punto 2. Investiga en la web cuál es la diferencia entre robótica educativa y robótica pedagógica. Hasta pronto.